Primero quiero expresar la gratitud enorme en nombre del pueblo colombiano, pero de los 410.000 hombres y mujeres que componemos la fuerza pública, por asistir hoy 29 de diciembre aquí al Senado de la República y a votar por el ascenso de unos generales. Segundo, esa gratitud la extiendo principalmente a la Comisión Segunda del Senado, quien hizo un trabajo supremamente juicioso, revisando con total compromiso, con total agilidad, con total rectitud y transparencia esta evaluación de los 39 generales y almirantes que serán de la República de Colombia y no de una fuerza. El proceso no solamente se inició en la Comisión Segunda, viene de mucho atrás, pero viene también de la trayectoria que han tenido durante más de 35 o 40 años. La propuesta surge de las mismas fuerzas que conocen claramente cuál ha sido el desempeño de cada uno de sus generales. Y hay generales ahí que no quedaron incluidos en dicha propuesta, porque a consideración de las condiciones personales, profesionales, desempeño en el cargo, ética militar, liderazgo y demás capacidades estratégicas que debe tener un general, no reunían el requisito. Pero los que están acá es porque al interior de la misma fuerza consideraron que sí. Entonces, mi reconocimiento especial a todo el Senado, a la Comisión Segunda, y darles la tranquilidad de que quienes estarán acá a cargo de la fuerza pública cumplirán lo que dice la Constitución Política de Colombia, que es no ser deliberantes. Eso permite ese espacio político, esa neutralidad, para que ocurra ese debate democrático que se requiere. Por otra parte, respecto a las preguntas auténticas y necesarias que hace el senador Motoa, y que ya respondí, pero voy a repetírselas y ampliárselas también. Primero, las razones por las cuales el señor presidente de la República, comandante supremo de las Fuerzas Armadas, que ejerce de manera directa o a través de quien le habla el ejercicio de autoridad sobre la fuerza pública, en un análisis muy detallado que no ocurrió este fin de semana, ya lo veníamos hablando un par de semanas, decidió ajustar el mando acorde a la estrategia que está planteada para el 2026, que es un enfoque de seguridad y democracia. Y ahí tiene un enfoque supremamente importante, el control territorial. Si bien es cierto, el señor almirante Cubíes es un gran estratega, también hay que reconocer esa gran estrategia y ese gran estratega que es el señor general López. Y el enfoque, por la trayectoria que tiene el general López, es de un enfoque de más control territorial, sin desmeritar que los señores generales, los señores almirantes, incluso yo que estuve 35 años, que estuve en el combate, que le vi los ojos a la muerte, que a los 24 años me pasó un disparo cerca de la cabeza y que no tengo ningún temor en estar acá y en expresar, sin desconocer que desde el grado de teniente coronel y luego se afianza en general, ese concepto de la conjuntez y de la estrategia para conducir de manera ejemplar como lo hizo el señor almirante Cubíes, es necesario ajustar ese enfoque hacia una visión un poco más territorial. Y también hace parte de renovar la cúpula, y quienes llegan acá no son ningunos aparecidos. Esa es la ventaja que tiene la fuerza pública. Son personas que hacen una trayectoria durante décadas, más de 35, 40 años. Quien asume el comando de las fuerzas militares era el segundo del señor almirante. Conoce plenamente cómo funciona y cuál es la estrategia y qué ajustes debemos hacer. En el caso del Ejército Nacional llega el general Roger Gómez, un experto en operaciones que siempre ha estado en esa área y era el jefe de Estado Mayor de Operaciones de nuestro Ejército Nacional bajo el mando del señor general Cardoso, quien desarrolló unas estrategias y unas capacidades que ahorita las resumiré en esa segunda pregunta que me hacía de los indicadores. Y en el caso de la FAC, llega quien era el segundo comandante de la Fuerza Aeroespacial.
Así que la Fuerza Aérea no, las fuerzas militares no pierden ese norte, simplemente ingresan unos nuevos jugadores a ese partido que tenemos que jugar, pero conociendo claramente cuál es el objetivo, que es ganar. El segundo tema tiene que ver con por qué no me quedaría acá. Usted lo conoce muy bien, senador, porque aquí se crean las leyes de la República, aquí se creó la Constitución Política de Colombia. Y la Constitución Política dice claramente en el artículo 135, numeral 8, que mínimo 5 días antes se debe citar a los ministros. Si no se han cumplido, si no lo cumplimos, entonces lo que ustedes legislan acá es letra muerta. Estamos listos acá para venir cuando se cumplan todo lo de ley, que sería el 31 de diciembre, y aquí estaremos sin ningún problema. Y el tercer tema es los indicadores de seguridad. Decir que estamos dominados acá por criminales es una ofensa incluso contra los mismos miembros de la fuerza pública que han mejorado enormemente la seguridad en la nación. Pero siempre hablamos que para que exista inversión debe haber seguridad y que eso tiene un impacto, la seguridad, en el desarrollo económico y en la prosperidad. Entonces, si miramos cómo va el país, si es que está tomado por criminales, la economía va mejorando, la tasa de desempleo se viene reduciendo, la inflación está reduciendo, nadie va a pasear donde lo van a secuestrar, el turismo se está incrementando. Entonces son factores importantes. Pero si hablamos entonces de la vida, sí, debemos reconocer que tenemos retos, pero no es todo el país. Tenemos focos donde es necesario mejorar la seguridad. En temas de homicidio, en este momento estamos 1.4% más que el año anterior, y es necesario reconocer eso. Pero tampoco es la cifra más alta de la última década, como lo han dicho otros. Creemos que vamos a estar alrededor de una tasa de homicidios de 26 homicidios por cada 100.000 habitantes. En el 2021 fue 27. Entonces no podemos hablar. Estamos haciendo todo lo necesario por mantener esa tendencia. Pero si hablamos de la vida, hablemos por ejemplo del Putumayo. 60% de reducción del homicidio frente al año anterior. Hablemos de Arauca entonces. Menos 33% de reducción de homicidio. Chocó. Menos 22% de reducción de homicidio. Córdoba, menos 37% de homicidio. Caquetá, menos 10% de homicidio. Amazonas, menos 32% de homicidio. Esto ha sido posible con lo que ha hecho la cúpula saliente. La cifra histórica más alta, el récord en incautación ha sido en este año de 1.000 toneladas. Pero tú dices, no, se incrementó, no. Ya viene en su punto de inflexión. El crecimiento calculado el año pasado fue alrededor de un 3%, mientras que el 2020 al 2021 fue el 43% de los cultivos de coca. Y esperamos que haya reducción. Y hay reducción porque no es simplemente erradicar para convertir en nómadas a los que siembran ese veneno, sino para sustituir las economías ilegales, que a propósito, el Cauca es uno de ellos. Y en esa transformación del territorio van acompañado de la sustitución, que esperamos una producción de 26.000 hectáreas y unas casi 10.000 hectáreas de erradicación. Eso se hizo con ellos. 1.000 toneladas se incautaron, que equivale aproximadamente a 12.000 millones de dosis que no llegaron a los países consumidores. Ahora hay que aumentar la ofensiva. Ellos, esta cúpula saliente, la aumentó en un 27%. Y se neutralizaron 11% más de criminales. Neutralizar a 4.400 integrantes de los grupos más peligrosos, eso no es una tarea sencilla y nos ha costado mucho dolor. Pero ellos también incrementaron o hicieron parte del proceso de fortalecimiento de la fuerza pública. Nos piden fuerza pública en todo lado. Pues gracias a ellos se ha aumentado en 6% durante este gobierno, comparado con una reducción que hubo en el gobierno anterior de menos 11% de la fuerza pública y menos 4% en el que lo antecedió.
por las razones que haya sido, por las razones que han ocurrido, pero fueron las decisiones que se tomaron en ese momento. Pero también acá, por ejemplo, hablando con el liderazgo del general Cardoso, se crearon 8 fuerzas de despliegue rápido, que es para poder reaccionar sin tener límites fronterizos. Allá en el Cauca es la prioridad, en el suroccidente del país, pero apenas son o sea, fuerzas de despliegue, falta lo rápido, y para eso se requiere presupuesto. Y si no nos dan el presupuesto, no podemos cumplir la misión que debiéramos hacerla. También creó el batallón antidrones, también el batallón de ingenieros de ferrocarriles. Bajo el liderazgo del señor almirante Cubillas se integraron las capacidades Gaula y se crearon 2 Gaulas más. Y eso ha impactado en reducir la extorsión en lo que va de este año frente al año anterior. Claro, hace falta promover más la denuncia. Pero otro elemento fundamental es garantizar que ese artículo 217 se cumpla cabalmente. Y tiene que ver con la protección de la soberanía de Colombia. Y fue la adquisición de los aviones o una capacidad de superioridad aérea, que no son solamente aeronaves, son también armamento, entrenamiento, logística, inclusive 3.000 horas de vuelo que van a permitir volar estas aeronaves. Y cuando uno compra una capacidad debe pensar en el ciclo de vida de ese producto, de lo que adquiere, no solamente cuánto me cuesta mantenerlo, cuánto me puede durar. Es una solución que ni siquiera la va a ver este gobierno, ni siquiera la voy a ver yo. Va a llegar a partir del 2028 y va a durar durante unos 40 o 50 años. Es para el país, no es para un gobierno, es para el Estado. Respecto a al tema del Cauca, Cauca, Valle y Nariño es el esfuerzo principal. El presidente de la República ha sido muy enfático en eso. Y esa es la prioridad de nosotros para el año entrante también. Cauca en el suroccidente y el Catatumbo en la frontera nororiental que tenemos. Respecto al Cauca, tomado por la violencia, es lo que dice. Se redujo en 1.5% los homicidios. Claro que hay que mejorar. Las masacres, duele una masacre, se redujeron frente al año anterior en 45% para que digan que se lo tomaron los criminales. La extorsión se redujo en 8%, la trata de personas en 67%, el desplazamiento individual en 75% se redujo frente al año anterior, el confinamiento en 66%. Y eso ha sido producto también porque hemos evitado el enfrentamiento entre los actores criminales. El reclutamiento de niñas, niños y adolescentes. En el Cauca se redujo en un 36%. Claro, un menor reclutado duele. Hurto a personas y hurto a comercio se redujo en promedio en 40%. Pero debo reconocer que tenemos desafíos, retos que no hemos mejorado. El secuestro se aumentó drásticamente. ¿Y por qué? Porque denunciamos el secuestro de los militares allá en el Plateado. Delito que antes no se denunciaba como lo hicimos nosotros vehementemente. Otro reto grave que tenemos que reducir, y allá el enfoque es que lo debemos hacer. Y debo reconocer el problema de manera cruda, o si no, no lo podemos solucionar. Es el terrorismo, que se incrementó en 31%. Y se incrementó debido a la cobardía y a la debilidad de esos grupos criminales que delinquen allá. Muy seguramente usted, senador, que conoce bien esa región, sabe que 6 de los objetivos de alto valor que nos trazamos allá, 6 de los 7 fueron neutralizados este año. Es más, 2 dijeron ya no vamos más, alias Kevin y alias Giovanni, que delinquían en el cañón del Micay. Sé que quisiera en un año, en una semana, ojalá resolver un problema estructural que le corresponde absolutamente a todos los colombianos. Y es un 70% también de la inversión del Estado. Y por eso se creó allá en el Cauca el Pacto por el Cauca. Y un 30% del esfuerzo militar.
Pero mientras las comunidades sigan allá pensando que cultivando coca le llevan la comida a su casa, deben ser más conscientes de que están llevando al olvido, a la violencia y a la muerte a toda una región. Aunque los retos son grandes, no nos doblegamos y seguimos avanzando, pero es clave. Señor ministro, por favor, tiene 1 minuto y medio más para que termine, por favor. Pero es absolutamente clave que nos unamos todos y no perdamos la esperanza porque lo podemos hacer mejor. Más aún, con estos 39 generales y almirantes que vigorizarán aún más la estrategia para proteger a todos los colombianos sin distinción alguna. Muchas gracias.